aplicando la fórmula original de potencia activa, ¿ya? Cómo el coseno phi afecta a la potencia activa, ¿ya? Activa. Aquí vamos a hacer un ejercicio básicamente, ¿cierto? Nuestra fórmula original es de P monofásica es igual a B por I por coseno phi. Esa es nuestra fórmula que hemos estado trabajando, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Qué pasaría si tenemos voltaje, ¿ya? Igual voltaje, en este caso serían 220 volts, ¿cierto? Corriente alterna, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con mi potencia monofásica si tengo un voltaje de 220, ¿ya? Por 10 amperes, ¿ya? Y eso pero por un coseno phi igual 1, ¿ya? Eso sería, ¿cierto? Que yo básicamente multiplico 220 por 10, ¿ya? Y por 1, ¿cierto? Eso me daría lo mismo. Esto significa que el 1, prácticamente aquí no hay ángulo de fase, ¿ya? ¿Ya? Me daría 2200, ¿cierto? 2200 watts, ¿ya? Esto es el ángulo, esto corresponde a un ángulo de 0 grados, ¿ya? 0 grados. Uno coloca coseno de 0 grados, ¿cierto? Y me va a dar 1 en la calculadora, ¿ya? Eso implica, ¿ya? Eso implica que el consumo básicamente es resistivo. O sea, no hay ángulo de fase. O sea, tendríamos la tensión dibujado aquí en azul, B, ¿cierto? La tendríamos en fase, ¿cierto? Superpuesta prácticamente, ¿ya? A la corriente. Aquí no existe ángulo. Por lo tanto, el coseno phi se dice que es 1, ¿ya? Es la mejor situación porque eso significa que la onda de voltaje y la onda de corriente, sus máximos coinciden, por lo tanto la potencia activa es máxima, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora tenemos esta misma relación de corriente y voltaje, pero le vamos cambiando los cosenos, vamos ampliando el ángulo? Ya aquí tengo 0 grados, no hay ángulo de fase, y ahora, por ejemplo, vamos a colocar potencia monofásica igual 220 volts por 10 amperes, pero ahora por 0.9, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que yo multiplico voltio por amper, ¿ya? Y eso me va a dar a mí, ¿cierto? 220 por 10, ¿cierto? Me da lo mismo 2200, ¿ya? Pero ahora multiplico por 0.9, por 0.9. Eso me da a mí 1980 watts, ¿ya? O sea, ¿qué implica aquí? Que ya se redujo de 2200 cuando no tenía ángulo de fase, o el ángulo era 0, por lo tanto su coseno era 1. La potencia ahora, al haber un ángulo, un desfase, un atraso de la corriente con respecto al voltaje, una cantidad de grados, esto significa en grados, en alguna medida esto se convierte a grados, ¿ya? Yo aquí coloco coseno de menos 1 de 0.9, y eso me arroja a mí un ángulo, que coloca la calculadora científica, shift coseno 0.9, y eso me daría en grado 25,84 grados. O sea, aquí ya empieza a aparecer una cantidad, ¿cierto?, de grados de fase, ¿ya? Esto lo podríamos dibujar, ¿cierto?, usando como referencia al voltaje en azul, ¿ya?, el eje de las X, y acá tendríamos, ¿cierto?, la corriente, ¿ya?, la corriente que estaría trazada, ¿cierto?, ¿ya?, una cantidad de grados con respecto al voltaje, ¿ya?, phi, ¿ya? Y esos grados corresponderían, ¿cierto?, a los 25 que está acá, que correspondería a 0.9. Acuérdense que estamos trabajando en electricidad, trabajamos no con grados, sino que con coseno, que corresponde que se tiene una equivalencia en grados. Ya, hagamos otro ejercicio,
potencia de nuevo, monofásica, los mismos valores de voltaje y corriente, o sea, 220 volt por 10 amperes, pero ahora coloquemos un valor 0,7, ¿ya? 0,7. ¿Qué implica eso? Ya, yo multiplico, ya, 220, ¿cierto? Por 10 y por 0.7, ¿cierto? Por 0.7. Eso me está dando 1540 watts, ¿ya? Entonces, fíjense, el ejemplo acá consiste en ir viendo cómo yo voy ampliando los grados de desfase, ya acá no tengo desfase, acá ya tengo un poquito de desfase, ¿ya? Y cómo me va bajando la potencia activa, o sea, el coseno phi me está afectando a la potencia que yo voy obteniendo, o sea, a menor coseno phi, que implica mayor ángulo, fíjense, acá voy a calcular el ángulo para el último ejercicio, coseno de menos 1 de 0.7. Eso me da un ángulo shift coseno 0.7 de 45,57 grados. O sea, va aumentando el nivel, el phi se va incrementando y va bajando mi potencia. Acá tengo, ¿cierto? 2200, 1980 y acá tengo 1540. O sea, realmente el coseno phi, ¿cierto? El coseno phi nos afecta. Este factor de potencia o coseno phi afecta indudablemente, va disminuyendo la potencia que yo voy absorbiendo y transformando en potencia útil, ¿ya? Entonces, de aquí la importancia de cómo el coseno phi, lo que es igual al ángulo de fase, ¿cierto? O de atraso, en este caso, en caso inductivo del motor, afecta mi potencia disponible.